Yo soy Elena. Tengo casi 80 años y mis rodillas me duelen más que la propia nostalgia de mis tiempos de fuerza. Pero hay un dolor que ninguna pomada cura, un eco que me persigue como sombra, el recuerdo de una cuna vacía que volvió a llenarse. Mi hija, mi dulce Sofía, se fue demasiado pronto. No a otro barrio, no a otra ciudad, se fue para siempre. Y dejó atrás no solo a mí, sino un pequeño paquetito de vida, un bebé de apenas 6 meses llamado Mateo. Él fue la luz que se encendió cuando todo en mí parecía oscuridad. Un chiquitín de ojos grandes, asustados, que buscaba en mí el calor que su madre ya no podía darle. ¿Alguna vez has sentido esa mezcla de desesperación y amor que te inunda por completo? Yo ya había criado a mis propios hijos, a mis muchachas. Mis manos estaban curtidas por la vida, de lavar ropa en el río, de cocinar para tantas bocas, de cuidar de todo y de todos. Pero sostener a Mateo en mis brazos, sentir su olor a leche, su peso menudo, fue como si la vida me diera una segunda oportunidad de ser madre. Una oportunidad de amar de una forma que trasciende la propia sangre. Muchos dirían que fue una carga, una cruz pesada. Pero para mí, Mateo fue el milagro que me mantuvo en pie. Cada cambio de pañal, cada biberón, cada noche en vela arrullando su llanto, era un ladrillo que yo ponía en la reconstrucción de mi propio corazón. Le enseñé las primeras palabras. Mamá era la que más anhelaba escuchar, pero él siempre decía abuela, con una sonrisa sin dientes que me derretía el alma. Yo veía a mis vecinas, a mis amigas, cuidando a sus nietos de vez en cuando, los fines de semana. Pero Mateo era mío. Día y noche. Lo llevaba a misa, se dormía en mi regazo. Lo llevaba al mercado, me abrazaba las piernas. Era mi presente, mi futuro, el pedazo de Sofía que aún vivía y respiraba a mi lado. Recuerdo las mañanas, el sol entrando por la ventana, Mateo jugando en el suelo de la cocina con sus ollitas viejas mientras yo preparaba el café. Me agachaba a besar su frente y sentía el calor de su piel suave. Yo era su maestra, su cocinera, su enfermera, su contadora de historias, yo era su mundo. Y él era todo el mío. Lo enseñé a atarse los zapatos, a respetar a los mayores, a rezar a la Virgen María antes de dormir. Recuerdo sus manitas pequeñas sosteniendo mi rosario, sus ojos fijos en la cruz, imitando mis labios en oración. Era un niño bueno, muy bueno. Siempre sonriente, siempre lleno de abrazos. Esos abrazos apretados que te hacen olvidarte de todo, ¿sabes? Con cada año, Mateo crecía. Sus piernas largas, su voz cambiando. Yo veía en él los rasgos de Sofía, los ojos profundos del padre que nunca conoció. Mi vista ya no era la misma, mi espalda me dolía con más frecuencia, pero no me importaba. Mientras Mateo estuviera allí, riendo, conversando conmigo, yo estaría bien. Yo sacrificaba todo por él. Mis pocos pesos iban para sus libros de la escuela, para su ropa, para un dulce que tanto le gustaba. Muchas veces, me acostaba con hambre para que él pudiera tener un plato lleno. Era mi amor, mi entrega. Una madre no mide sacrificios, y para mí, Mateo era el hijo que la vida me dio para criar de nuevo. Pero hay algo que nunca le conté ni a mis propios hijos, esa entrega, esa vida dedicada, guardaba un destino que se desvelaría solo con el tiempo. El tiempo tiene sus propias formas de revelar las verdades, ¿no crees? Y esa verdad, era mucho más dura de lo que cualquiera podría imaginar. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que el amor más grande puede volverse invisible para quien lo recibe? Piensa en el árbol más fuerte, que da frutos y sombra por años y años, y que un día, es solo visto como un pedazo de madera vieja. No te confundas, mi amor por Mateo nunca disminuyó. Fui yo quien sentí que, poco a poco, me convertía en un paisaje en su vida. Era como esas novelas de televisión que empiezan con tanto fervor y luego, la pasión se va diluyendo, ¿verdad? Mateo creció y se convirtió en un hombre. Un hombre guapo, inteligente. Estudió, consiguió un buen empleo, lejos de nuestra pequeña Medellín, allá en la capital, Bogotá. Yo sentía un orgullo que no me cabía en el pecho.
Mi muchacho, el que yo crié con mis propias manos, estaba volando alto. Era lo que siempre quise para él. Pero cada llamada que él hacía, cada visita que se volvía más espaciada, un nudo apretaba en mi pecho. Yo entendía, claro. La vida de los jóvenes es así, llena de prisa, llena de planes. Y las viejas, las viejas nos quedamos esperando. Pasaba horas en la ventana, mirando la calle, imaginando la hora en que su carro se detendría ahí, justo enfrente de mi casa. Pero los días se volvían semanas, y las semanas se volvían meses. Se casó con una muchacha bonita, de buena familia, que vivía en la capital. Llena de estudios, de ideas modernas. Ella era diferente a nosotros, a nuestro mundo más sencillo. Yo la recibía con un abrazo y con la mejor comida que podía hacer, el sancocho que Mateo tanto amaba. Pero sentía un muro sutil entre nosotras. Ella no entendía mis historias, mis recuerdos, la forma en que la vida era antes. Y eso, es un abismo más grande que cualquier distancia física. Las visitas se hicieron más un deber que un deseo. Mateo venía, pasaba unas horas, hablaba de sus logros, de su casa nueva, de los viajes. Yo escuchaba, sonreía, intentaba alegrarme con su felicidad. Pero en el fondo, la imagen del niño que dormía en mi regazo se volvía cada vez más lejana. El abrazo no era el mismo. La mirada no tenía la misma ternura de antes. Comencé a tener problemas de salud. Las piernas se me hinchaban, la memoria me fallaba un poco a veces, la vista empeoraba. Me caí una vez en la cocina, sola. Me quedé allí, sintiendo el dolor, esperando que pasara. Y pensé, ¿quién va a ayudarme ahora? Esa pregunta me asustó más que la propia caída. Mateo llamó unos días después. Intenté esconder la caída, la dificultad para levantarme. No quería preocuparlo. No quería ser un problema. Pero él notó algo en mi voz. Vino a visitarme, y cuando me vio, notó las marcas en mi brazo. Sus ojos se llenaron de una preocupación que no veía hacía años. Mi corazón se llenó de una esperanza tonta. Abuela, me dijo, no puedo seguir dejándola sola. Es peligroso. Yo sonreí. Pensé que me llevaría a vivir con él, que finalmente tendríamos nuestra vida de vuelta, él y yo. La idea de vivir con él, de ver su vida de cerca, de tener su compañía todos los días, llenó mi corazón de una alegría que no sentía hacía mucho tiempo. Era como si el sol, después de una larga tormenta, volviera a brillar para mí. Pero la realidad, es como un balde de agua fría. Te golpea cuando menos lo esperas, y te deja sin aliento. Él no me llevó a su casa. Él me llevó a otro lugar. Y ese lugar, ese lugar fue el inicio de un nuevo capítulo que yo nunca quise escribir. Solo me atrevo a contar esto, porque sé que el tiempo ya no me espera. Y la verdad, a veces, es una carga demasiado pesada para llevarla sola. Recuerdo el día como si fuera hoy. El olor a alcohol y desinfectante en el aire, el silencio que se tragaba los sonidos de la calle. Era un lugar grande, con pasillos largos y habitaciones todas iguales. Las paredes pintadas de un color triste, un gris que apagaba hasta el recuerdo del sol. ¿Te imaginas? La sensación de entrar a un lugar donde cada rincón te grita que lo que conocías se quedó atrás. Mateo me trajo aquí. Abuela, es por su bien, me dijo. Aquí usted tendrá cuidados, compañeros de su edad. No va a estar más sola. Las palabras de él eran amables, pero el lugar era frío. Tenía rostros desconocidos. Enfermeras apuradas, y una sensación de que la vida, aquella que yo conocía, se había quedado del lado de afuera. Los otros viejitos me miraban con ojos cansados, como si ya supieran lo que me esperaba. Y en sus miradas, yo veía el reflejo de mi propio miedo. Yo lo miré a él. Mi Mateo. Aquel niño que yo acuné, que le enseñé a caminar, a quien le di mi último pedazo de pan. Sus ojos estaban llenos de algo que parecía pena, quizás culpa.
Él sostuvo mi mano y la apretó. Voy a venir siempre a verla, abuela. Lo prometo. Ese fue el consuelo que me dio, la última hebra de esperanza a la que me aferré. Aquellos 3 segundos antes de que recuerdes, y todo comience a doler de nuevo. Fueron los segundos en que percibí que mi casa, mis recuerdos, mi vida entera, habían sido dejados atrás. En la habitación, había una cama, un armario pequeño y una ventana que daba a un jardín sin flores. Ninguno de mis objetos de estima. Ninguna foto de Sofía. Ningún vestigio de mi vida. Era como si hubieran borrado mi historia de un pincelazo. Él se fue. La puerta se cerró con un eco seco. Y yo me quedé allí, en medio de una habitación desconocida, con el eco de sus palabras persiguiéndome. Voy a venir siempre a verla. ¿Cuántas promesas se rompen en el silencio de una vida? Los días se arrastraron, largos y vacíos. Las enfermeras eran correctas, hacían su trabajo. Las otras ancianas intentaban conversar, pero sus historias no eran las mías, sus dolores no eran los míos. Sentía la ausencia del olor de mi casa, el ruido de la olla en la estufa, la música de la radio que yo escuchaba mientras cosía. Sentía la falta de Mateo. De mi nieto. Era como vivir dentro de un sueño del que no podía despertar. Él venía, sí. Al principio, venía los fines de semana. Traía flores, preguntaba cómo estaba. Yo forzaba una sonrisa, decía que estaba bien, para no preocuparlo. Todavía era la abuela que lo protegía, incluso cuando era yo quien necesitaba protección. Pero las visitas fueron escaseando. Una vez al mes, después cada 2 meses. Ahora, a veces, solo recibo una llamada rápida, un saludo apurado que se pierde en el eco de mi soledad. Veo a otras familias venir a visitar a sus seres queridos. Nietos corriendo por los pasillos, niños dibujando en las salas de visita. Y yo me siento aquí en mi cama, mirando la ventana, y me pregunto, ¿se acordará él de cuando yo le enseñé a agarrar un lápiz? ¿Se acordará de las noches en que yo le cantaba para que se durmiera? Duele. Duele en lo más profundo del alma. No es rabia, no es rencor. Es una tristeza que pesa más que el mundo. Yo di todo lo que tenía, todo mi amor, toda mi vida. Yo lo crié, lo enseñé, lo protegí. Y al final, él me dejó aquí. En este lugar que, para mí, es el final del camino. Sé que muchas mujeres vivieron lo mismo, pero en silencio. La vida es cruel, a veces. Y la ingratitud es una herida que no cicatriza. No sé cuánto tiempo más estaré aquí, en esta cama fría, con mis recuerdos como única compañía. Pero hay algo que el dolor no puede quitarme, la fuerza para recordar. Y recordar, a veces, es la única forma de seguir viviendo. Ahora, si me permites, tengo que contarte cómo esos recuerdos me ayudaron a encontrar un rayo de luz en tanta oscuridad. He vivido más inviernos que primaveras, y aún así, no dejo de sentir frío cuando lo recuerdo. Pero también sé que el sol siempre vuelve a nacer, aunque se demore. Mis recuerdos son mi tesoro. Son como cartas viejas guardadas en una caja de madera. Yo las tomo, una por una, y las releo en mi mente. Me aferro a ellos como quien se aferra a un clavo ardiendo, porque son la prueba de que mi vida existió, que amé y fui amada. Recuerdo el primer día de clase de Mateo. Él con su pequeña mochila, los ojos brillando de curiosidad. Yo estaba más nerviosa que él, sosteniendo su mano con fuerza, prometiendo que estaría allí cuando la clase terminara. Y lo estuve. Siempre lo estuve. Era el ancla de su pequeño barco, la certeza en su mundo que apenas comenzaba a descubrir. ¿Te acuerdas de la primera vez que dejaste a un ser querido en la escuela, con esa mezcla de orgullo y miedo en el pecho? Recuerdo cuando se enfermó, con esa fiebre alta. Pasé noches en vela, con compresas frías en su frente, rezando a todos los santos. Y cuando mejoró, el alivio que sentí fue tan grande que lloré de gratitud. Ver su cuerpito recuperar el calor, su sonrisa volver a iluminar mi pequeña casa,
Era el milagro que mi fe necesitaba. Eran momentos así los que me hacían sentir que mi sacrificio valía la pena, que cada renuncia era una ofrenda a la vida que yo le había dado. Esas son las historias que me mantienen viva. No me dejan ser engullida por la soledad de estas paredes. Yo converso con las enfermeras, con las otras residentes. Algunas también tienen sus historias de abandono, de corazones rotos. Compartimos lo que tenemos, que es la experiencia de una vida entera. Nos miramos a los ojos y entendemos sin palabras, como si el alma supiera reconocer a otra alma herida. Contar esto no me hará olvidar, pero quizás me ayude a perdonar. No a él, quizás. Pero a mí misma, por haber amado tanto, por haberme entregado tanto, sin esperar nada a cambio. Y quizás, quién sabe, esta historia toque el corazón de alguien, de un hijo, de un nieto, y haga que miren a sus viejos con más cariño, con más atención. Porque la ingratitud no solo hiere a quien la sufre, sino también a quien la provoca. No busco piedad. Solo busco un poco de comprensión. Que el amor de una abuela es un amor que se da sin medidas, sin esperar reconocimiento. Y que la vejez, por más que traiga dolores en el cuerpo, no mata la capacidad de amar. Todavía rezo por Mateo todas las noches. Rezo para que él sea feliz, para que la vida le dé lo que él necesita. Y rezo para que, un día, él se acuerde de la abuela que lo crió, de la abuela que lo amó más que a su propia vida. La vida es cruel, a veces, pero también tiene sus formas misteriosas de traer consuelo. Y justo cuando la oscuridad parecía más densa, un pequeño rayo de luz apareció desde donde menos lo esperaba. Una visita inesperada, un rostro familiar que regresaría para recordarme que no todo estaba perdido. Un día, mientras yo me sentaba en el salón común, mirando por la ventana sin ver realmente nada, la enfermera se acercó con una sonrisa. «Doña Elena, tiene una visita», me dijo. Mi corazón dio un salto, de esos que te hacen sentir mariposas en el estómago, como cuando una es jovencita y espera al novio. Pensé, por un instante, que sería Mateo. La esperanza es terca, ¿saben? Siempre encuentra un huequito para colarse. Pero la figura que se asomó por la puerta no era la de mi nieto. Era una mujer. Su rostro me sonaba, pero los años habían pasado y la memoria, a veces, es como una tela vieja que se deshilacha. Ella dio un paso más y sus ojos se abrieron, asombrados, al reconocerme. «Y Elena, eres tú», exclamó con una voz que me llevó de vuelta a las calles de mi barrio. Era Clara, mi vieja amiga, la que vivía a 2 casas de la mía, la que compartía conmigo los chismes del vecindario y las recetas de empanadas. Ella se acercó y me abrazó con una fuerza que no esperaba. Un abrazo de verdad, de esos que te rompen la soledad y te recuerdan que no estás hecha de piedra. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verme allí, en ese lugar. «Ay, Elena, ¿qué haces aquí?» «No lo puedo creer», me dijo, con la voz quebrada. Y yo, que llevaba tanto tiempo conteniendo el llanto, sentí que mis ojos también se humedecían. Nos sentamos, una frente a la otra, hablamos de los viejos por un momento, tiempos, de las vecinas que ya no estaban, de cómo había cambiado el barrio. Ella me contó de sus hijos, de sus nietos, de su vida. Y entonces, llegó la pregunta inevitable, esa que me encogía el alma cada vez que alguien la hacía. «¿Y Mateo? ¿Cómo está tu Mateo?» «Siempre tan buen muchacho, lo que lo cuidaste». Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo le explicaba que ese muchacho, al que yo le di mi vida, me había dejado aquí? Tomé aire, como quien se prepara para un chapuzón en agua fría, y le conté la verdad. Con la voz tranquila, sin quejidos, solo con la tristeza que me habitaba. «Mateo. Mateo me trajo aquí, Clara. Dice que es por mi bien». Clara me miró con una expresión de dolor que era espejo de la mía. No dijo nada por un momento, solo me tomó las manos y las apretó fuerte. Era un silencio que valía más que 1000 palabras. Un silencio de comprensión, de empatía. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí que alguien de fuera de estas paredes realmente me escuchaba, que sentía mi pena. No me juzgó,
No me dio consejos vacíos, solo me acompañó en mi tristeza. Ella me prometió que vendría a verme más seguido, que me traería noticias de la gente que yo conocía, que no me dejaría sola. Y ese día la brisa que entraba por la ventana del asilo no fue tan fría. Un pequeño rayo de sol se coló entre las nubes de mi pena. La visita de Clara fue como un bálsamo para mi alma, un recordatorio de que, incluso en los lugares más inesperados, la amistad verdadera puede florecer. Y lo que no sabía, era que esta amistad traería consigo no solo compañía, sino una nueva fuerza para enfrentar lo que viniera. Las visitas de Clara, mi vieja amiga, se volvieron un regalo inesperado. Llegaba con un paquetito de dulces de guayaba, o una florecita que había arrancado de su jardín. Conversábamos por horas, sentadas en el patio del asilo, bajo el sol que por fin parecía querer calentarme el alma. Era como si el tiempo se detuviera para nosotras, un pequeño oasis en medio del desierto de mi rutina. Su presencia era un bálsamo, un recordatorio de que mi vida fuera de estas paredes no estaba del todo olvidada. Un día, mientras compartíamos un tinto y unas arepas que ella había traído, Clara me miró a los ojos con una seriedad que me sorprendió. Elena, me dijo, tú no eres la única que carga una pena así. Hay heridas que la familia, a veces, nos abre sin querer, o queriendo. Y entonces, ella empezó a contarme su propia historia. Su voz se quebró al recordar a sus hijos, ya grandes y con sus propias vidas, que poco a poco se habían ido alejando, dejándola a un lado, como un mueble viejo en un rincón. Fue como si se abriera una compuerta en mi corazón. Escucharla, saber que no estaba sola en esa dolorosa experiencia de la distancia familiar, me dio una fuerza que no creía tener. Mi dolor, que se sentía tan único y personal, de repente encontró un eco en otra alma. Me sentí comprendida, validada. ¿Te ha pasado alguna vez que el sufrimiento se hace un poco más ligero cuando lo compartes con alguien que realmente te entiende, sin juicios, solo con el corazón abierto? Clara me dijo, Elena, tú le diste tu vida a ese muchacho. Le diste todo. Y aunque él ahora no lo vea, ese amor no se pierde. Tienes que hablar con él. Tienes que decirle lo que sientes, no para reclamarle, sino para liberar tu propio corazón. Yo dudé, claro. Mi miedo era grande. ¿Y si él se enojaba? ¿Y si se alejaba más aún? La idea de enfrentar esa verdad era casi tan aterradora como la propia soledad que ya sentía. Pero Clara, con la sabiduría que solo los años y las penas te dan, me animó. A veces, el silencio pesa más que las palabras. Y la verdad, dicha con amor, siempre encuentra su camino, aunque demore. Pasamos horas hablando de la fuerza de nosotras las mujeres, de cómo nos levantamos una y otra vez, de cómo la fe nos sostiene cuando todo parece desmoronarse. Su insistencia, su cariño, encendieron una pequeña chispa de valentía dentro de mí. Me di cuenta de que mi silencio no protegía a Mateo, solo me dañaba a mí misma. Era hora de intentar, una última vez, tender un puente hacia él. No sabía si lo cruzaría, no sabía si me escucharía. Pero sabía que si no lo intentaba, esa pena me acompañaría hasta mi último suspiro. Era una decisión difícil, llena de miedo, pero también de una extraña paz. Tenía que hacerlo por mí, por la Elena que había entregado tanto, y por el amor que aún sentía por el nieto que crié. Así fue como, con el corazón apretado pero con una nueva determinación, decidí que era momento de escribir. No solo de recordar, sino de poner en palabras todo lo que mi alma gritaba. Una carta. Una carta que quizás se leyera, o quizás no. Pero que para mí, sería el inicio de una búsqueda, de una liberación. Y lo que sucedió después de escribir esa carta, es algo que marcó un antes y un después en mi vida. Con las palabras de Clara resonando en mi alma, decidí que era hora. No podía seguir guardando este nudo en el pecho, esta pena que me ahogaba cada día. Era como esos secretos de familia que se guardan por años, pero que al final, terminan pudriendo el alma. Y el mío, ya pesaba demasiado. Era el momento de desatarlo. Así que me senté,
con una hoja de papel arrugada y un lápiz en la mano. Y empecé a escribir. No una carta de reclamo, no una carta de reproches, sino una carta desde el corazón, un desahogo de todo lo que sentía. Mis manos temblaban un poco al principio, pero a medida que las palabras fluían, la angustia se iba convirtiendo en una extraña paz. Era como abrir la ventana de una habitación cerrada por mucho tiempo, dejando que el aire fresco entrara y limpiara el ambiente. Escribí sobre Mateo bebé, el milagro que llegó cuando mi Sofía se fue. Le recordé las noches en vela, las canciones de cuna, el olor a talco y leche en sus manitas. Le conté de las veces que me acosté con hambre para que él tuviera un plato lleno, de las monedas que guardaba para sus útiles escolares, para que no le faltara nada. Escribí sobre el día en que le enseñé a atarse los zapatos, sobre sus primeros pasos torpes, sobre la alegría inmensa que sentí al verlo crecer y convertirse en el hombre que es. Y luego, con la pluma pesándome en la mano, le pregunté. No con enojo, sino con una tristeza que brotaba de lo más profundo de mi ser. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué aquí? ¿Por qué dejarme en este lugar, donde mis recuerdos son mi única compañía? Le hablé de la soledad de las paredes frías, de la falta de mis objetos queridos, de cómo la vida aquí se sentía como una espera, no como un vivir. Era una pregunta que llevaba años guardada, una espina clavada en mi alma. Cuando terminé de escribir, sentí un cansancio profundo, pero también un alivio inmenso. La carta era un pedazo de mi alma, una confesión de mi dolor y de mi amor. Se la di a Clara al día siguiente. Ella me miró con comprensión y me aseguró que la enviaría con mucho cuidado, para que llegara a las manos de Mateo. Y entonces, empezó la espera. Una espera que se volvió una agonía diaria. Cada vez que escuchaba un ruido en el pasillo, cada vez que la enfermera se acercaba, mi corazón daba un brinco. ¿Sería una llamada? ¿Sería una visita inesperada? ¿Sería una respuesta a mi carta, esa que llevaba mi alma en cada palabra? La esperanza es como un fuego chiquito que se resiste a apagarse, incluso cuando el viento sopla fuerte. Los días se arrastraban, uno tras otro, lentos y pesados. El calendario en la pared parecía burlarse de mí, con sus números que cambiaban sin traer la noticia que tanto anhelaba. La respuesta de Mateo no llegaba. La incertidumbre me carcomía, pero a la vez, sentía una extraña liberación. Había dicho mi verdad. Lo había puesto en sus manos. Ahora, el resto dependía de él. Esa carta era mi último intento de tender un puente, de recordarle al Mateo de hoy, al Mateo de antes. Y lo que mi corazón no sabía, es que, aunque no llegara una respuesta inmediata, esa carta ya estaba moviendo hilos invisibles en el alma de mi nieto. Pero también, mi mente comenzaría a viajar a otros tiempos, en busca de consuelo. La espera de la carta de Mateo me dejó en un limbo. Los días se volvieron largos y silenciosos, y mi mente, esa vieja amiga y a veces enemiga, empezó a viajar a otros tiempos. Fue entonces cuando los sueños comenzaron a llegar, como visitas nocturnas de mi pasado. No eran sueños cualquiera, de esos que se olvidan al despertar. Eran vívidos, llenos de colores y de sensaciones, como si el alma quisiera mostrarme algo que yo necesitaba ver. En uno de esos sueños, vi a mi Sofía. Estaba joven, hermosa, con la sonrisa que yo tanto extrañaba. Tenía a Mateo, chiquitín, en brazos, y ambos me miraban con una paz que me llenaba el pecho. Ella le acariciaba el pelo a su hijo, y él, mi nieto, reía con la inocencia que solo un niño puede tener. Yo me acercaba a ellos, y el abrazo de Sofía era tan real que sentía su calor. Era un bálsamo para mi corazón, un recordatorio de que ese amor, aunque interrumpido por la muerte, aún existía. Otro sueño me llevó a un Mateo ya más grande, no el niño, sino el joven. Lo veía con dificultades, con la frente arrugada, como si cargara un peso invisible. Estaba en un lugar desconocido, con sombras a su alrededor. No era el Mateo seguro y exitoso que me visitaba, sino uno vulnerable, frágil. En ese sueño, él no me veía, pero yo lo observaba. Me di cuenta de que su vida,
por fuera tan brillante, quizás también tenía sus propios claroscuros, sus propias batallas silenciosas. Estos sueños me hicieron reflexionar profundamente. Me mostraron que la vida es más compleja de lo que a veces creemos. Que no solo mis penas eran importantes, sino que los demás también cargan sus propias cruces. No justificaba lo que Mateo había hecho, no. El dolor del abandono seguía vivo en mí. Pero comencé a ver su situación con otros ojos, con una pizca más de comprensión. ¿Te has puesto a pensar alguna vez que las personas que nos hieren también pueden estar lidiando con sus propios sufrimientos ocultos? Las revelaciones de la noche trajeron consigo un nuevo tipo de madurez a mi percepción de la ingratitud. Entendí que el amor verdadero, ese que se da sin esperar nada a cambio, no exige reciprocidad. Duele, sí, cuando no la hay. Pero la esencia del amor puro es dar, sin condiciones. Y aunque mi corazón sangrara, mi amor por Mateo no disminuía. Esos sueños se convirtieron en mi refugio, en una forma de procesar mis emociones más profundas, de darle un sentido a lo que me pasaba. Me ayudaron a entender que, aunque mi nieto me hubiera puesto en este lugar, el hilo invisible que nos unía por el amor y la sangre no se había roto del todo. Quizás él también estaba lidiando con su propia pena, con su propia culpa. Mi mente, esa que a veces me fallaba para recordar dónde había dejado mis lentes, ahora me traía imágenes tan claras que parecían más reales que la propia realidad del asilo. Estaba encontrando una nueva forma de resignificar mi historia, a través de la lente del amor incondicional. Y justo cuando la rutina de los sueños se hacía mi única compañía, algo más sucedió. Algo que vino de un lugar que no esperaba, trayendo consigo un soplo de aire fresco y un recuerdo de la vida que había dejado atrás. Un día, mientras yo estaba en la sala común, tejiendo un pequeño paño que nunca terminaría, la enfermera se acercó con una sonrisa más grande de lo usual. Doña Elena, tiene una visita muy especial, me dijo, y en su tono había una chispa de misterio que me intrigó. Mi corazón, que ya estaba acostumbrado a los sobresaltos de la desilusión, no se atrevió a ilusionarse. Pero la curiosidad, esa es una amiga vieja que nunca me abandona. Miré hacia la puerta, y mi sorpresa fue tan grande que casi se me cae la aguja de tejer. No era Mateo, no. Era Lina, la hija de mi amiga Clara, ahora una mujer hecha y derecha, con la misma mirada dulce de su madre. La había visto de niña, correteando por las calles de nuestro barrio en Sinop, Mato Grosso, Brasil. Pero hacía años que no la veía, y verla allí, en el umbral de mi soledad, fue como si un rayo de sol se colara por las rendijas de mi ventana. Lina se acercó con una sonrisa tímida, pero sus ojos brillaban con un cariño genuino. Abuela Elena, me dijo, con una voz que me recordaba a la de su madre, llena de respeto y afecto. Me dio un abrazo tan cálido que sentí que la soledad de mis huesos se derretía un poco. Me contó que su madre, Clara, le había hablado mucho de mí, y que quería conocerme mejor. ¿No es curioso, cómo la vida nos sorprende con regalos cuando menos los esperamos? Y lo más bonito no fue solo su visita. Fue lo que vino después. Mi mamá la invita a almorzar a la casa el próximo domingo, abuela, me dijo Lina, con una mezcla de esperanza y timidez en la voz. Será un almuerzo especial, con gente que la quiere. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Salir de esas paredes, volver a pisar la calle, sentir el aire, ver las casas, los árboles, la idea me parecía un sueño, algo que yo ya había dejado de esperar. Hesité un momento. Mi cuerpo ya no era el de antes, y la idea de salir, de moverme, me asustaba un poco. Pero la mirada de Lina, tan llena de esperanza, me convenció. Claro, mi niña, le dije, con la voz temblorosa de emoción. Claro que sí. La idea de un almuerzo en casa de Clara, con mi amiga y con Lina, me llenó el alma de una alegría que no sentía hacía mucho tiempo. Era como si me dieran un pasaporte para volver a la vida. El domingo llegó, y con él, la mañana más esperada en mucho tiempo. Lina llegó temprano para buscarme. Me ayudó a vestirme, a arreglarme el cabello, y sentí una emoción que me hizo sentir joven de nuevo. El trayecto en coche,
Viendo las calles de Sinop, los árboles, la gente caminando, fue un regalo para mis ojos. Cada detalle, cada color, cada sonido, era una bendición. Era como si la vida me dijera, Elena, aún hay mucho por ver, mucho por sentir. Al llegar a casa de Clara, el aroma a comida casera me envolvió, un olor familiar que me transportó a mi propia cocina. Y al entrar, vi rostros conocidos, viejos vecinos, sonrisas cálidas que me dieron la bienvenida. Me senté en la mesa, y por un momento, olvidé dónde estaba, olvidé mis penas. Era como estar en mi propio hogar, rodeada de cariño. Ese día fue un respiro, un recordatorio de que, a pesar de todo, el mundo exterior seguía allí, esperándome con los brazos abiertos. Pero esta pequeña reunión no era solo un almuerzo, era el preludio de algo mucho más grande, algo que mi corazón aún no podía imaginar. Sentada a la mesa de Clara, rodeada de rostros familiares, era como si el tiempo hubiera retrocedido. El aroma a comida casera, los chistes viejos, las historias que se entrelazaban, por un instante, olvidé las paredes frías del asilo, el silencio que me tragaba cada noche. Era una bendición que no había pedido, pero que mi alma necesitaba con urgencia. ¿Saben lo que se siente cuando la vida te regala un pedacito de lo que creías perdido para siempre? Fue durante el almuerzo, entre un bocado de pastel de choclo y otro, que Lina, la hija de Clara, se acercó a mí con una mirada de complicidad. Abuela Elena, me dijo en voz baja, muchos vecinos del barrio siempre preguntaron por usted. Su mamá, Clara, les contó dónde estaba, y ellos quieren venir a visitarla también. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de una emoción tan profunda que casi me ahoga. Yo creía que estaba olvidada, que mi ausencia no importaba a nadie fuera de esas paredes. Pero no. Lina me explicó que habían organizado un turno, una especie de calendario de visitas, para que siempre hubiera alguien que viniera a verme. Un calendario. Pensar que la gente de mi barrio, aquellos con los que compartí tantos años de vida, se preocupaba tanto por mí, me llenó el corazón de una gratitud inmensa. Era un regalo que no tenía precio, un abrazo colectivo que me llegaba al alma. Esto es lo que llamo prueba social, el cariño de la gente que se organiza para que nadie se sienta solo. Y así fue. A los pocos días, comenzaron a llegar. Un día, doña Rosa, la costurera, con sus manos llenas de hilos de colores y sus historias de viejas modas. Otro día, don Pedro, el panadero, trayendo pan dulce recién horneado que me transportaba a las mañanas de mi cocina. Hablábamos de los chismes del barrio, de las bodas que se habían celebrado, de los niños que habían nacido. Me traían fotografías viejas, de cuando éramos todos más jóvenes, y nos reíamos de nuestras caras de entonces. Elena se sentía menos sola y más conectada al mundo exterior. El calor de sus antiguos vecinos era un bálsamo para su alma herida. El asilo, antes una prisión, se transformó poco a poco en un punto de encuentro, en un lugar donde la vida, la verdadera vida, volvía a asomarse. La fuerza de la comunidad, ese tejido invisible que nos une, se mostró más poderosa de lo que yo había imaginado. Me di cuenta de que, aunque la sangre a veces falle, el cariño de la gente, de los amigos, de los vecinos, puede ser una familia que elige estar a tu lado. Esos gestos de cariño, esas visitas inesperadas, no solo llenaron mis días. Reencendieron una chispa de esperanza en mi corazón. Me hicieron sentir valorada, querida, parte de algo. A pesar de la pena por Mateo, el mundo no se había cerrado para mí. Había gente allá afuera que aún se acordaba de Elena, la abuela que siempre tenía un consejo o un plato de comida caliente. Y mientras la vida me regalaba estas pequeñas alegrías, sin que yo lo supiera, algo se movía también en el corazón de mi nieto, un eco lejano que quizás algún día resonaría más fuerte. Un día, mientras yo me dedicaba a mis pequeños quehaceres en el asilo, una de las enfermeras se acercó con el teléfono en la mano. Doña Elena, la llaman, me dijo. Mi corazón dio un brinco, como un pájaro asustado. Una llamada. ¿Quién podría ser? Mi amiga Clara me visitaba,
sí, y mis viejos vecinos también, pero una llamada era algo distinto. Mi mente, que a veces me traiciona, de inmediato pensó en él. Pero la experiencia me había enseñado a no ilusionarme, ¿saben? Tomé el auricular con manos temblorosas. Aló, dije, con la voz un poco quebrada por la emoción y la incertidumbre. Hubo un silencio al otro lado, un silencio que se sintió eterno, cargado de memorias. Y luego, una voz. Era la de Mateo. Abuela, dijo, y solo esa palabra, dicha con su voz, hizo que un nudo se formara en mi garganta. Él me preguntó cómo estaba, y yo, con el corazón en la mano, apenas pude responder. La enfermera, al ver mi emoción, me hizo una señal para que me acostara y descansara. Ella me dijo que yo estaba durmiendo cuando él había llamado antes. Yo no lo sabía, pero aquel día, Mateo había intentado contactarme más de una vez. La llamada fue corta, demasiado corta para los años de silencio. Él no me dijo mucho más, solo unas palabras apuradas sobre su trabajo y su vida. No hablamos de mi carta, no hablamos de nada que realmente importara. Y cuando colgó, sentí un vacío aún mayor. Era como si me hubieran dado un sorbo de agua fresca en el desierto, solo para quitarme la sed por un instante y luego dejarme con más sed que antes. Sin embargo, para Mateo, esa llamada, ese intento, aunque yo no lo supiera entonces, fue el inicio de algo. Me imagino a mi nieto, allá en su casa en Bogotá, después de colgar el teléfono. Quizás se sentó en su sillón, con la frente arrugada, pensando. Mi carta, esa que le envié con el alma en cada palabra, la había guardado. Y la había releído, una y otra vez. Se la había encontrado en algún cajón, entre papeles viejos, y cada frase le había taladrado el corazón. ¿Alguna vez has sentido que una verdad te persigue, aunque intentes esconderte de ella? Él había recordado las noches en vela que yo pasé a su lado, las veces que lo consolé de sus miedos infantiles, el olor de su pelo de bebé en mi cuello. Cada palabra de mi carta era un latigazo a su conciencia. Él, el hombre de éxito, con su vida resuelta, ahora se enfrentaba al fantasma de su propia ingratitud. La culpa, esa es una carga pesada que no se ve, pero se siente. Mateo empezó a darse cuenta del peso de la decisión que había tomado. De la soledad que me había impuesto. Su mente, antes tan ocupada con sus negocios y su vida moderna, ahora lo llevaba de vuelta a la pequeña casa de Sinop, a la abuela que lo había criado con amor sin medida. No era un remordimiento que lo hiciera actuar de inmediato, no. Era más sutil. Era un tormento silencioso, una espina que se le clavaba cada vez más hondo en el alma. Él no me llamó de nuevo en los días siguientes. Pero sé que la semilla ya estaba sembrada. Aquella llamada, aunque breve y aparentemente sin importancia para mí en ese momento, había encendido algo en él. Era un fuego lento, que comenzaba a quemar las capas de indiferencia que él había construido a su alrededor. Y lo que mi corazón no sabía, es que, aunque el silencio se prolongara, Mateo estaba a punto de dar un pequeño, pero significativo paso. Un gesto, apenas perceptible, que para mí, significaría el mundo. Los días después de la llamada de Mateo volvieron a ser un largo silencio. La esperanza que había encendido se fue apagando, poco a poco, como una vela al viento. Yo me decía a mí misma, Elena, no esperes nada, que así el golpe no duele tanto. Pero el corazón es traicionero, y siempre guarda un pequeño hueco para soñar. No es así. Una mañana, mientras estaba en mi habitación, revisando mis pocas pertenencias, la enfermera entró con un paquete pequeño en las manos. Doña Elena, esto llegó para usted, me dijo. No era una carta, ni una flor. Era una cajita, envuelta con un papel sencillo. No tenía remitente claro, solo mi nombre. Mi corazón se aceleró, de nuevo, como en los viejos tiempos. Desenvolví el papel con cuidado, mis manos temblaban un poco. Y al abrir la cajita, mis ojos se llenaron de lágrimas. Dentro, reposaba un rosario. Pero no cualquier rosario. Era idéntico al mío, ese que me acompañaba desde hacía décadas,
el que usaba para rezar por Sofía y por Mateo. Las cuentas de madera, el crucifijo de metal envejecido. Era una réplica exacta, tan perfecta que por un momento pensé que me habían devuelto el mío. No había carta, no había palabras. Solo un pequeño billete, doblado con esmero, con una letra que reconocí al instante. Con cariño, Mateo. Una sola frase. Tan corta, pero tan llena de significado. No había excusas, no había explicaciones, no había promesas vacías. Solo ese pequeño gesto. Un rosario. El mismo que yo le enseñé a usar cuando era un niño, el que él apretaba en sus manitas mientras yo le contaba historias de la Virgen. Mis lágrimas cayeron sobre el rosario. No eran lágrimas de tristeza, aunque la pena aún me acompañara. Eran lágrimas de una emoción que no sabía nombrar. ¿Era alivio? ¿Era esperanza? Quizás era la confirmación de que, a pesar de todo, Mateo aún se acordaba de mí. Que el hilo invisible que nos unía, el de la sangre y el del amor, no se había roto del todo. Él no había podido hablarme en la llamada, no había contestado mi carta, pero había enviado ese rosario. Era su forma silenciosa de decirme que estaba allí, que se acordaba. Entendí en ese momento que quizás Mateo estaba lidiando con sus propios demonios, con sus propios remordimientos. Que el perdón, a veces, es un camino largo y tortuoso, no solo para quien lo pide, sino también para quien lo necesita dar. Ese rosario se convirtió en un símbolo. Un símbolo de un hilo de esperanza que, aunque delgado, aún existía. Una pequeña luz en la oscuridad de mi corazón. Decidí que seguiría rezando, pero ahora con una nueva intención. Rezaría por Mateo, por su paz, para que él encontrara su propio camino hacia el perdón y la comprensión. Porque el amor, ese amor que se da sin esperar nada a cambio, es el único que tiene el poder de transformar. Y lo que mi corazón no sabía, era que ese pequeño rosario, ese gesto silencioso, era apenas el preludio de lo que estaba por venir. El verdadero milagro, estaba a punto de suceder, justo cuando yo menos lo esperaba. Los días pasaron, uno tras otro, con la pequeña cajita del rosario en mi mesita de noche, como un faro de fe en la oscuridad. Las visitas de mis amigos seguían siendo mi consuelo, mis sueños, mi refugio. Pero en el fondo de mi corazón, esa chispa encendida por el rosario seguía brillando, una promesa silenciosa que no me dejaba rendirme del todo. ¿Alguna vez has sentido que la vida te susurra que algo grande está por llegar, incluso cuando todo parece estar quieto? Una tarde, mientras yo estaba en el jardín del asilo, bajo el sol suave de Sinop, viendo las pocas nubes pasar en el cielo azul, un carro se detuvo frente a la reja. Era un carro que conocía bien, uno que había visto muchas veces en mis sueños y en mis recuerdos. Mi corazón dio un vuelco tan fuerte que sentí que se me salía del pecho. Mis manos se apretaron contra mi regazo. Podía ser él. Después de tanto tiempo, de tanto silencio, de tanta pena. Podría ser. La puerta del carro se abrió, y de ella bajó una figura. Era Mateo. Mi Mateo. Estaba solo. Caminó lentamente hacia mí, sus pasos resonando en el silencio de la tarde. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi lo mismo que en mis sueños, una fragilidad que él había intentado ocultar, una tristeza que la vida le había enseñado. No era el joven exitoso y apurado que me había dejado aquí. Era mi nieto, con el alma desnuda. Él se acercó y se arrodilló frente a mí, ahí, en medio del jardín, bajo el cielo que parecía mirarnos. Tomó mis manos, esas mismas manos que lo habían acunado, que lo habían alimentado, que lo habían educado. Y sus ojos, ahora llenos de lágrimas, me miraron con una súplica que me rompió el corazón y al mismo tiempo lo sanó. Abuela, dijo con la voz embargada, perdóname. Perdóname por todo. Yo no dije nada. No había palabras que pudieran expresar todo lo que sentía en ese momento. Solo lo abracé. Lo abracé con todas mis fuerzas, como lo había hecho tantas veces cuando era niño, cuando lloraba por un rasguño o por un miedo nocturno. Él se dejó caer en mis brazos,
y escuché su llanto, un llanto de arrepentimiento, de liberación. Era el abrazo que él necesitaba, y el que yo había esperado por tanto tiempo. Un abrazo de perdón sin palabras, que curó heridas profundas en ambos. No necesitamos hablar mucho en ese momento. Los corazones ya lo habían dicho todo. Después de un largo silencio, él me miró, con los ojos aún rojos, pero con una paz que nunca había visto. Abuela, me dijo, con la voz más firme, vuelva a casa. Vuelva conmigo. Prometo que cuidaré de usted como usted cuidó de mí. Y así fue. Volví a la casa de Mateo. No a la mía, la pequeña casa de Sinop, pero a su hogar, que ahora también era el mío. Mis objetos, mis fotos de Sofía, todo estaba allí, esperando por mí. Mateo, mi nieto, mi muchacho, cumplió su promesa. Me cuidó con cariño, me escuchó, me dio la compañía que tanto me había faltado. Mis últimos años los vivo con la compañía del nieto al que crié, rodeada del cariño que yo tanto di. Esta historia, no la cuento para buscar compasión, sino para que sepan que la vida es un constante aprender. Que el amor de una madre, de una abuela, es el más puro que existe, y que a veces, la semilla que sembramos tarda en germinar, pero el amor siempre encuentra su camino de regreso. Y que el perdón, ese sí, es un bálsamo que cura no solo a quien lo recibe, sino, y sobre todo, a quien lo da. Nunca es tarde para sanar, y nunca es tarde para el amor. ¿Qué verdad guardas en tu corazón que necesitas liberar? Atrévete a contarla. Tu historia, como la mía, puede ser la luz para el camino de otra mujer. Comparte con nosotros, tu voz importa.